¿Vale? Muy bien, gracias. Hemos ido entrando Porque cada si vez, queréis, cada vez ha ido siendo más vamos a interesante, tocar ¿verdad? Según el área. Sí. cuando has cogido... Cada Al vez principio más- al ha costado principio un no. poquito entrar, pero luego Sí, según sí, ha sí. sido, ¿verdad? Bienvenidos, lovers del canal. Estamos hoy aquí con Bert Daelmans, y disculpad mi pronunciación, que no sé hacerlo mejor. Está siendo un vídeo un poco accidentado, no estamos en nuestro set habitual, así que hemos tenido al pobre Bert esperando mientras lo colocábamos y lo movíamos todo. Una primera prueba iniciática que te estamos haciendo pasar en el canal. Nos reúne y nos convoca sobre todo el último libro que hemos leído de Bert, que tiene por aquí Mardía, A orillas del Yukón, donde él cuenta desde una perspectiva antropológica, vital, espiritual y poética su experiencia y su encuentro con un grupo de esquimales. ¿Cómo se llamaba esta tribu? Tenía un Los nombre. Yupik. Los Yupik. Que tienen una espiritualidad y una religiosidad muy interesante, muy bien descrita en el libro, con elementos religiosos cristianos y católicos, pero también con algunos elementos sincréticos, ¿no?, de la religiosidad que ellos tenían previamente. Y entonces tú te plantaste allí y estuviste 40 días como sacerdote para este grupo de gente, y toda su aventura, que es alucinante, que es un libro de viaje, que es un libro de revelación espiritual, que es un camino iniciático, todo a la vez, y antropológico. En este libro, que casualmente es el número 66 de la colección de fragmentos, porque el 67, ¿cuál es, Mardía? El 67 es el mío. Peregrina, el Son libro de como Mardía, pero pareja. vienen como en pareja, ¿no? Y además Sí. los dos son azules, ¿no? Hay algo de hermandad, son libros consanguíneos o primos hermanos. Así que de todo esto vamos a hablar. Yo soy Rafa Millán Yo, Mardi Herrero. y esto es Psicología y Espiritualidad. Vamos con el vídeo. Os he comentado que estuvo 40 días, pero ha sido un error, fueron 4 meses. Yo decía 40 días como cifra iniciática, Claro, ¿no? es Como una cosa simbólica. una cifra simbólica. Sí. Así es. Bert, una cosa que me llamó a mí mucho la atención, más que de este libro, luego empezamos con este libro, pero de toda tu biografía, y que también está plasmado en el libro, es que desde que naciste, pues no has parado de viajar. Has estado en Camerún, has vivido en India, has estado en Perú, has pasado 4 meses en Alaska con los indios Yupik. Y me preguntaba, ¿qué función puede tener ese viaje o esa identidad de peregrino, en el fondo, para una persona que está en el camino espiritual? ¿Qué función? Para mí define muy bien quién es alguien que siempre es un buscador, ¿no? Alguien que encuentra y que va a la búsqueda y viaja. Alguien espiritual es un viajante, un caminante, ¿no? Entonces va viajando y encontrando en su camino. Entonces yo diría la función del viaje, como preguntaste. Bueno, es más bien define, ¿no?, quién es un poco lo espiritual o dónde se encuentra la espiritualidad. Bueno, viaja, ¿no? Sal de tu casa y encuentra, en este camino lo encontrarás, ¿no? Yo creo que es la definición también de la peregrinación, ¿no?, de Santiago. Hay como sitios en el mundo donde el sitio es más importante que el viaje, pero yo creo que Santiago de Compostela justamente no es el sitio que es tan importante. Cuando yo llegué ahí en 93 era como un anticlímax, ¿no? Y lo más importante es el viaje que haces antes y después. Así es. ¿Tú? ¿Sigo yo? Sí, venga, adelante. Normalmente no me deja hablar, pero sí. Es que me estoy recuperando de todo el movimiento que hemos tenido, porque hemos hecho un Tetris con los muebles hasta que hemos podido colocarnos aquí para iniciar la entrevista, así que mientras tanto... Pero yo no me reconozco como viajante o viajando, como formaba parte de la vida. Digo, yo desde que cuando tengo conciencia vivo en el extranjero, ¿no? En mi infancia era en Holanda. Entonces tampoco es mi cultura, ¿no? Entonces un belga, bueno, no está siempre bien visto ahí, entonces bueno, había unos roces, lo que sea. Después Camerún, que era mucho más fundante para mi vida, y es extraño que ahí en Alaska yo volví un poco a lo que pasó en Camerún. Ya tenía un poco más de edad, entonces pasaron cosas en mi vida que eran aparentemente fundantes, y yo necesitaba también estar ahí con los esquimales para descubrirlo, ¿no? Y después otros viajes, ¿no?, de verdad, de encuentros con otras culturas, como has dicho, Perú y la India, pero no eran tan fundantes, ¿no? Formaban parte y está muy bien, siempre se repite un poco el mismo refrán, ¿no? Es la misma música del respeto para la cultura,
para la gente, encontrándose en la sencillez, en el no saber hablar tampoco, porque a veces, a menudo no es la misma lengua, pero como somos humanos, se encuentra en, no sé, en lo universal, que es la sencillez, la risa también. El humor es impresionante como esto, sin comunicar las mismas palabras, tú, bueno, estás comunicando, ¿no? Y como se dice, rompe el hielo, ¿no? Directamente. Eso es bueno. A mí la impresión que me ha dado leyendo el libro es que tú estás todo el tiempo buscando cuál es la mejor manera de hacer servicio y, como decía, no sé cuál es la palabra que utilizabas, no recuerdo ahora, como de compadecerte, ¿no? De ser compasivo, ¿no? Con la... Consolar. Consolar, sí. esta es la palabra, qué cristiana y qué bonita, ¿no? De estar en el consuelo, ¿no? De cómo dar consuelo y ofrecer consuelo, buscando siempre cuál es el lugar y cuál es la manera. Y también en el libro me ha llamado la atención la cantidad de cosas que pasan, que hay como muchos fallecimientos, hay muchos viajes, hay mucha intensidad, ¿no? Parece que allí la vida, tal vez porque son unas condiciones climáticas muy extremas, también se vuelve muy extrema, ¿no? Y está todo, hay nacimientos, hay muertes, tú estás dando sacramentos también en varios momentos de la narración, y todo se vuelve como muy, muy lleno de sentido. Eso de consolar es una frase, ¿no? Que el profeta Isaías ahí en la Biblia, en el Primer Testamento, atribuye a Dios, ¿no? Que le dice, consolad a mi pueblo. Eso, consolad es a mi pueblo. Como, bueno, Dios en el cielo muy bien, pero a nosotros ahí la misión de consolar, de ser consuelo, de estar con la gente, con empatía, no sé, cercanía, intentar dar un poco de consuelo que tampoco es mío, ¿no? Que sabemos recibir para estar ahí. Y sí, es como un refrán que siguió ahí. En mi ordenación presbiteral era como la primera lectura y desde entonces me quedó conmigo y sí es muy, notable en el hecho de muerte o con la gente, porque es verdad, yo estaba 4 meses de invierno y toda la vida está más apagada. Ahora lo entiendo mejor, ¿no? Y se hace como el culto de los muertos, los aniversarios, y se da mucho peso a los difuntos, ¿no? Que todavía están ahí. Pero entonces es muy importante. Y para mí el invierno es esto, es el dominio de los muertos, los difuntos, en el buen sentido, porque ahí damos todo el espacio. Y también había los momentos de fallecimientos duros, suicidios, accidentes. Pero todo era como en la clave un poco de la muerte, pero no de la muerte umbral, ¿no? Paso, viaje a algo mejor, también al reino de los espíritus, lo que sea, pero no a la vida eterna. Sí, porque lo leían en clave cristiana también. Bueno, no solo católicos, había ortodoxos, había protestantes, pero bueno, lo cristiano ahí era como muy asimilado ya. Lo digo asimilado porque para mí no era un sincretismo, no hablaría de un sincretismo, sino más bien de un encuentro de culturas donde se ve, mira, aquí hay un vocabulario cristiano que dice muy bien lo que hay, lo que ya conocemos, ¿no? Lo que está aprendido de los ancianos, hay un enorme respeto de los ancianos, eso es muy bonito porque todo eso desde la vulnerabilidad, porque reconocen que yo he aprendido todo de los antepasados, de los ancianos, de los mayores, y entonces dan todo este respeto. Bueno, ya estamos hablando de muchas cosas. Una cosa que me gusta del libro es que no hay idealización en ningún punto, ¿no? O sea, tú llegas allí lo más a la escucha posible, lo más vacío de ti posible, y no idealizas la vida. Dices, no me he encontrado. Luego cuando volvía me preguntaban si había estado en algún iglú. Pues no he estado en ningún iglú. O ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Que parece como que tendemos como a idealizarlas, ¿no? No hay idealización, porque también había pues gente que estaba muy perdida en el alcohol, o gente que estaba muy en crisis con sus raíces, ¿no? Había situaciones complejas, familias pues a veces desestructuradas. Entonces, ¿cómo se hace para viajar, no idealizar y aún así encontrar esa llama del espíritu, esa luz entre lo que vas viviendo? No idealizar, no romantizar, ¿no? Eso o romantizar, como se dice. Sí, porque siempre tenemos como una imagen más romántica de las cosas, la pesca en hielo, y al final es muy prosaico. Bueno, tiene su poesía, ¿no? Cuando estás ahí como en la oscuridad, porque a
a las 5 de la tarde es oscuro, como la noche, bajo un cielo estrellado. Eso tiene su poesía que yo notaba, y después los esquimales digo, oye, ¿has notado esto? Bueno, esto de todos los días, ¿no? Bueno, es verdad que no se idealiza, pero bueno, yo creo que... Bueno, porque hay algo de los límites, ¿no? Yo llegaba a mis límites, yo no hubiera sobrevivido sin ellos, ¿no? Y no necesitaba ellos para decirme, hoy no vas ahí porque te vas a caer en el hielo, ahí, lo que sea, donde se irritaba, o no te aventuras ahí porque los osos ahí están hibernando, o ya te perdí. Bueno, había peligros por todas partes. Entonces, mis límites, muy bien. Pero había límites, como has dicho, el alcoholismo, el suicidio, la depresión, por la oscuridad, lo que sea. Entonces, era una vida muy limitada también. O hay muchos límites que forman parte de la vida. Entonces, vivimos mucho en el límite. Pero eso es para no idealizar, ¿no? Digo, es genial como vida. Yo al principio, cuando llegué, yo no entendía esto. ¿Por qué no se van de ahí? Se vive mucho mejor en otras partes del mundo. Pues no es verdad. Ahí vivían en su hogar. Todo la infinitud de los campos era suyo, ¿no? Bueno, hasta el horizonte es enorme. Todo es suyo, es su hogar. Y si te cortas, si te separas de ahí, de esos raíces, ya te cortas de ti mismo, ¿no? He encontrado algunos esquimales que vivían en el sur, digo, en otros estados de Estados Unidos y nunca encajaban bien, o tal vez estos, ¿no? Pero hay algo de esto que encontré, que los límites forman parte de la vida, ¿vale? Todas las vidas, ¿no? Y tal vez aquí, en Occidente, tenemos más maneras de cegarnos y de pensar que no lo tenemos. Pero la vida se juega ahí. Y ahí no se idealiza, pero es muy realista. Digo, hay mucha belleza, hay mucha poesía ahí. A mí me llamó mucho la atención ahora que lo cuentas, cuando contabas que te desplazabas entre pueblos o localidades a través de un río congelado con un como snow-go, ¿no? Lo digo bien, sí, ¿no? Y entonces, claro, que tú ibas un poco al principio sin conocerlo, diciendo, bueno, a lo mejor voy por alguna parte y si no voy de la manera que lo mismo me caigo al hielo, ¿no? Una cosa muy impresionante. La moto de nieve, La ¿no? moto de nieve, eso. Bueno, el río es el camino más rápido, ¿no? Para ir, porque el agua ha encontrado el camino más rápido para ir de un pueblo a otro. Solo iba a otro pueblo, y si no, hay que tomar una avioneta para salir de ahí, porque está bastante alejado del resto del mundo, ¿no? Y en invierno es el único modo de viajar. Ahora bien, con el COVID me han dicho que la compañía aérea que hizo esto de las avionetas ha hecho bancarrota. Entonces no sé lo que va a pasar en el próximo invierno. Wow, qué interesante. Eso ya es bastante grave. Luego, hablando del COVID, una cosa que ahora no se nos permite, que es el abrazo. Sí. Hablas mucho también en el libro del abrazo. Dices que, por ejemplo, cuando ellos iban a darse el pésame, cuando fallecía un ser querido y iban a darle el pésame al familiar, no hablaban, sí, pero daban un abrazo. Me llama mucho la atención el silencio, ¿no? Que se permitían este silencio, sabiendo muy bien que llegaban a los límites de las palabras. Es un pueblo muy silencioso, ¿no? Pero utilizan el silencio también como para comunicar, y por eso abrazaban un poco más del tiempo, pero no pasa nada si no tienes nada que decir. Nosotros tampoco sabemos, ¿no? Un pésame siempre suena como un poco molesto y artificial. Y entonces ahí es este silencio, esta, no sé, humildad, ¿no? De abrazar. Pero es un tema que estoy dando vueltas sobre esto, y tengo ahí un libro, ojalá que se publique un día, sobre los abrazos en el arte. Digo, hay mucho que se puede sacar de sabiduría, de espiritualidad de ahí. Sí. Qué bonito. Y esto que hablabas antes del alcoholismo o de las depresiones, a lo mejor yo lo he entendido mal, pero saqué un poco la impresión leyendo el libro de que había como un salto generacional, ¿no? De que los ancianos o las personas mayores estaban más integrados en una vida natural o tradicional, y entonces estaban como psicológicamente más fuertes, pero que entre los jóvenes estaba viniendo como un tsunami de alcoholismo, de problemáticas emocionales o mentales y de depresiones. ¿Era así la cosa? ¿Cómo lo explicas tú esto? ¿O qué reflexión hiciste? Es algo generacional. Entonces la imagen es
a mí me parecía que esta cultura, muy sólida hace pocas generaciones, ahora se está derritiendo, como el hielo ahí en abril. Y no sé por qué. Por los influjos tal vez de la globalización, de la cultura consumista que es mucho más atrayente para los jóvenes, pero yo creo que también se derritían los valores cristianos que había todavía en los mayores. Los mayores han sido educados ahí en escuelas, internados, y no sé, y ellos viven de esto, y son como balizas, ¿no? para poder caminar, ¿no? Bien, y les ayuda. No les quita la cultura suya, Yupik, ¿no? Pero se integra muy bien. Y eso se está perdiendo. Entonces, como no hay un horizonte de sentido, ya, ni la Yupik, ni la cristiana, porque, bueno, eso, ¿quién es cristiano ahora, no? Entonces, es un joven de 20 años. Pero entonces, ¿qué queda? Entonces, están como, han perdido el rumbo. Y eso es, o el sentido. Y eso se ve en todas partes, pero ahí era como más... flagrante, muy evidente, más llamativo. Sí. A lo mejor ya que estás con nosotros, Bert, podríamos ir más allá del libro y hablar sobre espiritualidad y cristianismo en general, ¿no? Porque tú eres cristiano, eres jesuita y sacerdote. ¿Cómo encuentras tú el cristianismo o cómo lo vives en tu propia vida, ¿no? Háblanos un poco, cógelo. Soy un poco ambiguo, una pregunta un poco genérica intencionadamente, porque también quiero ver cómo lo recoges o por dónde me respondes aquí. Sí, porque yo respondería alrededor del arte. Para mí el arte es una puerta de entrada a Dios, a la espiritualidad. Y bueno, no sé, yo estoy convencido que cada uno tiene que encontrar un poco su puerta de entrada, ¿no? Y su manera de rezar, lo que sea. Donde yo rezo mejor es esto que tiene que ver con el arte. En todo arte, no tiene que ser religioso, no tiene que ser cristiano, pero hay algo de expresión de una realidad vivida que se plasma por la belleza, por una expresión que no siempre es bella, pero es impresionante. Uh-huh. Y entonces ahí siempre me lleva al límite. A mi límite es ahí donde encuentro la vida, donde encuentro a Dios, y hasta ahora es como la manera de Dios de encontrarme. Y me va muy bien. Uh-huh. Y entonces intento, paso por paso, dar una charla, escribir un libro, a partir de ahí, y veo que hay gente, hay un público, que también le interesa esto, como si hemos en la Iglesia Católica separado un poco todo del arte, de todas las palabras y de la Biblia, y entonces hay como una separación. Y ya no sabemos cómo unirlos. Es como si el arte ilustra un dogma, un pensamiento, un concepto ya hecho en sí y cerrado. Pues no es así. Hay mucha luz que puede echar una obra de arte, una obra que ha atravesado la lucha también de una persona y a veces de una sociedad que bueno, no sé, que no se puede traducir en palabras. Y ahí también en este encuentro de dos culturas, digamos, la verbal y la no verbal o la imaginativa, hay otro umbral donde se juega para mí la espiritualidad en este momento. No solo para mí, pero yo veo que también es útil o puede ser una puerta para otra gente también. Sí, viendo este derretimiento cultural, ¿no? El que hablabas con los Yupik y del arte, así, tal vez este mundo consumista moderno sea un mundo caracterizado por su fealdad, ¿no? O porque se han perdido ciertos referentes de belleza basada en unos valores trascendentes, ¿no? Como podría ser en el arte clásico cristiano, por ejemplo. Sí, pero la belleza para mí también se dice a través de lo feo, ¿no? Uh-huh. Digo, el famoso Cristo crucificado de Grünewald, ¿no? En Isenheim, que es totalmente feo, pero es expresivo, ¿no? Es expresivo de la enfermedad que tenían la gente del hospital donde estaba. Entonces, ahí sí, no siempre busco la belleza y no sé cómo definir la belleza, ¿no? Pero la belleza se dice de muchas maneras y a veces necesita una expresión como muy repugnante, porque la realidad lo es. Pero si no me lleva más allá,
sino me hace reconciliar con esta realidad y me da esperanza, ¿no? Que abre a un horizonte y me hace viajar. Bueno, volvemos al viaje. Entonces, ahí definiría lo que tú dices como feo, ¿no? Como ese encerrado en sí mismo, o solipsista, un poco mirándose el ombligo, o solo el ego. Eso, ¿no? solo el ego. Entonces, eso ya no... Pero muchas veces una obra de arte tiene su vida, como los niños, ¿no? Que no es lo que el artista quiso. Entonces, lo que más me apasiona es encontrar la espiritualidad en obras que no tienen nada que ver, o artistas que explícitamente no querían dar un toque trascendente. Bueno, no tienen poder sobre esto. Digo que lo trascendente irrumpe por todas partes. Claro. Dios está, como nos decía antes Mario Sabán, que hemos hablado con él, decía, el problema es encontrar a Dios en un solo sitio, porque en realidad a Dios se le puede ver en todas partes si sabes mirar, ¿no? Hasta, como tú dices, en lo más aparentemente feo o repugnante, también está el rostro de lo divino. Se trata de una sensibilidad, ¿no? Nos podemos ejercer una sensibilidad. Yo no creo que es innato, pero hay que ejercerse. San Ignacio de Loyola dijo, ejercicios espirituales, es como correr, caminar, hay que ejercerse. Entonces, un ejercicio solo no es suficiente, ¿no? Hay que practicar y yo creo que ejerciendo puede formar una sensibilidad, ¿no? Como modelarlo, lo que sea. Una sensibilidad afectiva, para mí todo es, ¿no? Estético, afectivo, artístico, espiritual. Es un conjunto. Y en ese sentido, bueno, la música ha hecho un papel muy fuerte en tu vida, ¿no? Porque de hecho en el libro lo estructuras a partir de las variaciones Goldberg de Bach. Esa es la estructura fundamental del libro. Tampoco vamos a contar más para que la gente lo pueda leer. Sin spoiler. Pero sí se habla de una experiencia muy profunda que tiene que ver con un momento en que tú tocas el piano, ¿no? Estás tocando el piano, ¿no? Sí. Agradezco que lo resaltéis, porque en otras reseñas o lo que sea, esta parte no se ve o no se quiere ver, lo que sea. Y para mí eso es... no quería escribir un diario, ¿no? De Alaska, sino unos encuentros. Y son como variaciones sobre el mismo tema, como los de variaciones Goldberg, que estaban ahí, encontré un piano y toqué. Bueno, la música no tiene nada que ver con la vida esquimal, pero para mí era la misma sencillez de Bach, impresionante. Y entonces también ahí podemos hablar de un encuentro anacrónico entre uno del siglo XVIII y ahora, y me ayudaba. Entonces, para mí es una pieza universal de la humanidad, ¿no? Una obra de arte que expresa, no sé, la vida en toda su sencillez y su ritmo, y son variaciones sobre lo mismo, ¿no? El tema que ahí, para mí era el amor, pero bueno, hay muchos temas, ¿no? La sencillez, el umbral, el límite. Pero hay muchas formas de amor que veía ahí representados también en el libro. Y al final, el silencio. Eso. Al final, después de las variaciones Goldberg, el silencio, sí. Para mí sería encuentro, ¿no? El tema del que todo el libro está haciendo variaciones para mí como amor o encuentro, ¿no? Creo que tú lo dices al principio, ¿no? Casi en la primera entrada, que no quieres escribir eso un diario, sino variaciones sobre el amor y el encuentro, ¿no? Esta es la palabra que yo más tiempo veía, encuentro. Sí, porque son encuentros con la naturaleza, con mí mismo, con los límites, con la gente, con Dios. Es mucho tipo de encuentros, sí. Pero el silencio que llega después de las variaciones Goldberg es una obra de música, es impresionante. Porque es un silencio muy denso de vida. Y no sé, como embarazada, ¿no? Embarazada de nueva vida. Muy bonito. Me quedo en silencio, ya nos quedamos ya en nos palabras. Callamos y ya está. Sí. Podemos, para ir acabando, nos gusta siempre dar una parte como práctica o un consejo concreto. Entonces, desde tu vivencia o tu experiencia, también así a lo mejor muy genérico, ¿cómo podríamos acercarnos a ese silencio o acercarnos al encuentro con algo más alto o más bello o más profundo o al encuentro con lo divino? ¿Qué consejo nos das para ¿Cómo podemos practicar los encuentros? Los encuentros o estas variaciones del amor, del encuentro y del silencio para los lovers, los seguidores del canal. Pues yo diría no tener miedo de nuestra pobreza, vulnerabilidad, límites, ¿no? Porque no queremos mostrarlo, ¿no? Queremos encontrar una persona como de manera perfecta, lo que sea. Pero yo creo que todo se juega en los límites, en la vulnerabilidad. Y hay que llegar sin equipaje, ¿no? Digo, pobre.
yo creo que la pobreza es una clave y es muy práctico, es muy, muy concreto. Entonces, sal de tu casa, de tu rincón cómodo, donde nos instalamos, ¿no? Es normal. Y ves lo que pasa. Y siempre son sorpresas, es asombroso lo que puede pasar. Y lo que uno es, ¿no? Ahí. Porque tú llegas las manos vacías y puedes consolar, puedes estar ahí, escuchar, y una persona quiere ser escuchada. Pues no te puedo dar nada, pero ya estar ahí, ser, ¿no? Estar, bueno, como vuestra lengua lo dice también, ser, es lo que todo el mundo puede ofrecer, sí. Para mí es muy, muy práctico, muy concreto. Pero es algo que hay que ejercer, ¿no? Porque no sé, yo no lo puedo, yo soy más tímido de carácter, pero bueno, si yo lo puedo, bueno, no lo puedo, pero ahora, si lo intento yo, entonces ya. Los que no sean tímidos lo tienen más fácil. Sí. Bueno, pues Muy ya bien, está. ¿no? Muy bien. ¿Está bien? ¿Algo más que queráis añadir o que queráis decir? Ya que tenemos aquí la cámara. ¿Quieres contar algo más, Bert? Bueno, tenías unas preguntas muy chulas al Sí, principio. tenía ¿Dónde unas están? preguntas muy chulas. Mira, vamos a hacerle la última, chula, ¿vale? Es que no le han parecido muy chulas hasta ahora. No es verdad. Sí. Una me llamaba la atención, pues que tenías mucha formación académica. Eres arquitecto, Bueno, eres eso tampoco es ingeniero, chula, músico. Y entonces yo me preguntaba sí. cómo uno busca a Dios estudiando tanto, ¿no? Esa era la pregunta. Sí. Hay que desestudiar, ¿no? Un poco, sí, es verdad. ¿Cómo se encuentra Dios estudiando? Sí, es decir, está claro que hay muchas diferentes facetas del conocimiento que te han interesado o has intentado como profundizar en la realidad a través de diferentes caras de la misma, ¿no? Sí. Bueno, la variedad, ¿no? A mí me encanta la variedad. Y eso no significa sí, multiplicidad al principio. Y después encontrar ahí el hilo rojo, el hilo conductor. El hilo conductor, El hilo de ¿no? Ariadna. Entonces que sí. Pero la variación, digo, como en la comunión, ¿no? Que nada de uniformidad. La comunión es la unión de cosas, de personas muy, muy distintas, ¿no? Que se unen. Y entonces ahí encontrar en realidades muy opuestas y muy distintas, así es más fácil para mí encontrar a Dios, porque siempre es el mismo Dios, ¿no? Y si se fija en una imagen, ya no sé, es como una reducción, ya baja una o más dimensiones de esta realidad, entonces ya necesito. Y entonces para mí las misas, ¿no? La misa es siempre la misma, pero ya sabemos que hay tantas formas, ¿no? Entonces yo necesito vivirlo ahí en el aire libre, un día en un jardín, hace poco hay un jardín muy sencillo, y después una misa pontifical del Papa y lo que sea, es lo mismo, pero yo necesito esta variedad, que no hay uniformidad. Digo, pero es la misma esencia, y no sé cómo es posible que esta misma esencia se da de tantas formas distintas sin contagiarse, ¿no? Digo yo. Es muy bonito. Digo, no se separa de esto. Lo necesito, lo concreto, lo necesito para ser celebrado. Otra palabra que me impresiona mucho, ¿qué es eso de celebrar, ¿no? Es algo gratuito. Ahora estamos celebrando la amistad, el encuentro, la sencillez, la vida sabemos celebrar, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Si o podemos volver a aprenderlo. Y eso nos lleva otra vez a la estructura del libro. A otra pregunta chula. No, es la misma. O sea, es como variaciones sobre un mismo tema, ¿no? Eso sería la vida, ¿no? Algo así. Ir haciendo variaciones sobre un mismo tema. Bueno, la primera mitad de mi vida que he tenido ahora era como abrir y ahora, bueno, digo también al principio que no me interesa el turismo espiritual, ¿no? Conocer otro ambiente, no es esto que me hace ir, porque también se encuentra, ¿no? Uno busca, pero en el camino ha encontrado. Entonces lo que he encontrado funciona muy bien para mí, para nosotros, digo, para Dios y eso, esta línea lo intento ir, ¿no? Este camino lo intento ir y a ver a dónde me lleva. Ojalá a buen puerto. ¿Qué?
Ya. Yo estoy en el silencio. Muy bien, muy Estoy bien. ya callado. Estoy callado. Bueno, muchas gracias. Gracias Muchísimas a ti. gracias. Gracias a ti. Pues lo cerramos ya. Vale, yo creo ¿Vale? que sí. No sé si él querría otra pregunta. Bueno, pues hemos estado con Bert de Alemans, que cada vez lo pronuncio de una manera diferente. Cada vez lo porque pronuncia veo peor. y peor. Siempre me... No. Y aprovechando siempre para sacar recién salido del horno también el nuevo libro de Mardía Peregrina, que forman parte de la misma colección. Y ha sido, bueno, pues nada, un placer estar y hablar contigo. Voy a Y leerte, intentar a mí ha sido un placer sí. también leerte, Sí. ¿no? El libro es un placer, es una delicia que se lee, o sea, que va entrando solo, ¿no? Que está con un lenguaje muy directo y muy sencillo, expresando verdades hondas y profundas y ese encuentro, ¿no? Que no sé, no es como, yo creo que esto es una cortesía hoy en día, ¿no? Que sea el lenguaje lo más sencillo posible para expresar algo lo más hondo posible. Y eso en este libro se aprecia desde la primera página. Así es. Bueno, pues entonces ya está. Voy a intentar poner de fondo, si soy capaz de encontrar los derechos de autor, las variaciones Goldberg para que las podáis escuchar mientras hemos ido hablando. Como el fondo. Queríamos hacerle Pero no tocar sé si lo nuestro voy a piano, conseguir. pero nos da vergüenza porque es un piano muy viejo. Y porque ahora hay que trasladar todo el montaje arriba, si queremos tocar el piano y grabarle. O a lo mejor tú lo tienes grabado y nos lo puedes enviar. Bueno, ya veremos si encontramos una manera de poner la variación. Y si no, las buscáis así en YouTube ahora, variaciones Goldberg, y así las podéis escuchar y hacéis un rato de meditación desde la belleza, ¿no? De meditación con Bach y con Bert, las variaciones Goldberg, que son una metáfora para él de las variaciones de la vida, de las variaciones del encuentro y del amor. Pues bueno, hasta aquí. Muchas gracias a todos. Ya sabéis que ahora estamos en Instagram. Seguidnos también los que lo queráis en Instagram, a Mardía y a mí. Estamos influencers, instagramers, y darle a like en este vídeo, compartirlo en redes sociales si os ha parecido interesante o que tiene algo que aportar. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y ya está. Y bendiciones, las bendiciones. Pues, Que se te olvidan. Bendiciones para Bert, para toda la gente que tiene alrededor, y para todos vosotros. Amén. Si Dios quiere, para todas las seres sobre la tierra. Muy bien, gracias. Inshallah. Inshallah. Jesuita o sacerdote o Jesuita belga. Belga. Está bien, sí. Bert. Y tiene mucha Muy bien. Dael, formación recuérdame, académica sí, y sí. mucho Mucha vida, recorrido mucho vital recorrido en vital. diferentes... Bert, ¿cómo era el Sí, apellido? pero Recuérdame. apellido, Para no cómo sé. quieres que lo pronuncie. Dalmans. Dalmans. Sí, bien. Dalmans.